Bienvenidos a una nueva HidroTalk. Empezamos el mes de julio con un miembro de la mesa directiva, un miembro que de hecho ya tiene bastante tiempo en capítulo 1 y que por ahí está trabajando en pues prácticamente sacar los apuntes y aplicarlos en su propia empresa. Él es un socio que se dedica prácticamente a la parte visual de una empresa, a la imagen de una empresa y la impulsa. Él tiene bastante experiencia en las artes gráficas y pues no me queda más que darle la bienvenida a Memo. Bienvenido a tu espacio, a una HidroTalk más. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento de estar contigo platicando. ¿Nervioso? Poco. Un poco. Muchos socios se ponen nerviosos al inicio, pero ya después de 20 minutos... Ya cuando me voy a sudar es que ya se puso feo. Por ahí tenemos un episodio que decía que lo peor que podía pasar era llorar y a los 5 minutos... ya estaba llorando, pero... ya veremos. Yo tengo por ahí un talento. Iremos viendo. Vamos a empezar este capítulo conociéndote un poquito más. Queremos conocer a la persona que está detrás de... En tu caso teníamos una empresa que se llamaba Comicalo. Actualmente es GSB, perdón. GSB, asesor en identidad corporativa. Perdón, sí, cambio por ahí las letras. Es la dislexia, ya lo he visto en otros episodios. Yo también tengo dislexia. Afecta mucho. Afecta, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces como tal? Bueno, GSB Identidad Corporativa, asesor en identidad corporativa, es una forma en la cual yo estoy abordando el branding como una herramienta, y no solamente para el típico logotipo, la tarjeta de presentación, sino además para homologar todo el aspecto de identidad corporativa de una empresa, que ésta siempre sea utilizada de forma correcta a través de los manuales de identidad corporativa, claro. Pero también para llevar la imagen del cliente, de la empresa, hacia donde el cliente sueña que llegue. Ajá. Yo tengo la idea de que la entidad corporativa es esta herramienta con la cual, cuando tú llegas con un cliente y te presentas y le muestras tu tarjeta o tu brochure o tu flyer, el cliente ya sabe que eres bueno en lo que haces. Ya no lo duda, ya no lo cuestiona. Porque justamente la identidad corporativa lo que nos ayuda es a mostrar no lo que haces, sino a lo que puedes llegar a hacer. Creo que justamente eso, compartimos mucho esa parte, estamos muy cercanos. Sí, estamos muy cerca en ese tema. Y das en el clavo cuando mencionas que la imagen es tan importante que sin decirlo tienes que decirlo todo. Exacto. Sí, es un tema que pues me ha apasionado desde la época en que estudiaba yo diseño gráfico. Es una de mis pasiones en cuanto a la gráfica, porque el poder crear y sintetizar todo lo que quieres en una empresa o en un negocio o en una imagen queda plasmado en un espacio muy chiquitito, ¿no? En un logotipo que puede estar en un rectangulito o en un cuadrado, pero es justamente eso. Ajá, ahí es donde realmente la gente empieza a entender lo que haces, empieza a entender que eres profesional. Por eso ese es el servicio que estoy dando ahorita en Hidronet principalmente. Justamente, me voy a poner cómodo porque esto se va a poner bueno. Échense sus palomitas, les recomiendo un poquito, un café si lo están viendo en la mañana, agüita si están viéndolo en el tráfico, y pues si ya están en la tarde viendo este episodio, una cerveza. Una cervecita. Antes de ir, porque quiero hablar mucho de tu perspectiva en esta parte de todo lo que tiene que ver con diseño gráfico y branding, quiero irme antes a conocerte desde muy pequeño. Tú no eres de Aguascalientes, tú eres de Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México, nací en Ciudad de México hace 50 años. Vamos a omitir aquí la edad. No, yo no tengo problema con eso. Yeah. Me gusta, estoy consciente de mi edad, estoy consciente de lo que soy y no tengo ningún problema. Eso. Y bueno, yo nací, es una familia sencilla, éramos 4, mi papá, mamá, mi hermana y yo, ¿no? Mi hermana es la menor, yo nací primero yo soy generación 76, mi hermana es generación 80. Okay. Y pues mi papá viajaba mucho, él trabajaba en lo que en aquel tiempo era Banrural, en el área de sistemas. Okay. Entonces de repente lo mandaban a Torreón, luego lo mandaron a Michoacán y ahí íbamos nosotros con él, ¿no? Entonces viví un par de años en Torreón, Coahuila y 3 años en Zamora, Michoacán. Okay. Luego ya regresamos a Ciudad de México y nos establecimos en lo que es Atizapán de Zaragoza, que es un municipio a las afueras de Ciudad de México, del lado norponiente, más o menos. A lo mejor algunas personas ubicarán Ciudad Satélite un poquito más para allá. Ya. Dime.
Tú de pequeño, tu papá estaba en sistemas. Sí, él estaba en sistemas de cómputo. ¿Tú tenías alguna afinidad hacia sistemas o nada? No, fíjate que es bien vaciado. Cuando mi papá me llevaba a trabajar, él no me pelaba mucho, ¿no? Me decía, quédate aquí, dibujas algo con el papel. Y yo me metía en ese tiempo las salas de computadoras eran unas computadoras enormes, como de 1,80 m, que hacían mucho ruido y estaban en cuartos fríos. Eran cuartos que se tenían que mantener a cierta temperatura. Y usaban estas cintas enormes, cintas muy chonchas para almacenar información. Y yo me acuerdo que entraba y para mí era como estar en una nave de Star Wars. Para mí era como estar en un mundo de ciencia ficción. Entonces, para mí lo divertido era jugar. Yo jugaba que estaba en Star Wars o en el Star Trek o en Galáctica, que era en aquel tiempo también muy famosa. Y realmente nunca vi los sistemas de cómputo como una profesión para mí. Ajá, aunque sí admiraba mucho a mi papá, yo me veía, yo era un niño con mucha imaginación, mucho inventar historias, crear personajes, etcétera, ¿no? Pues de hecho, te quedabas, como mencionas, a dibujar mientras tu papá Sí, trabajaba. yo dibujaba pues todo lo de, en ese tiempo pues Star Wars era mi pasión, entonces dibujaba a Chewbacca, al Darth Vader, con las plumas, agarraba y me ponía a dibujar, o hacía avioncitos, los aventaba por toda la oficina. ¿Y veías como cierto gusto desde chiquito por el dibujo? Vieras que no, yo ¿No? de niño para mí el dibujo era un castigo en ese tiempo, Ok. porque me ponían a dibujar cuando no querían que estuviera yo haciendo ruido, que no estuviera yo dando lata. Entonces me gustaba dibujar, pero me aburría en ese tiempo porque yo no le veía algo, ¿no? Yo decía, es que, ¿para qué estoy dibujando? ¿Por qué tengo que hacer esto? Realmente me faltaba una intención. Ya mucho tiempo después, antes de entrar a la carrera, fue cuando agarré la pasión por el dibujo, pero porque yo tenía una intención ya en la mente de lo que quería lograr. Ok. Pero en ese tiempo, no, en ese tiempo mi mamá me ponía a hacer ejercicios de caligrafía para mejorar mi letra y yo no quiero hacer estas cosas, yo quiero salir a jugar con mis amigos, ¿no? ¿Y qué jugabas, por ejemplo? Pues igual, piratas, Guerra de las Galaxias, todo lo que fuera aventuras, jugábamos, ¿no? Sobre todo en Zamora era muy común eso porque era una colonia muy, muy chiquita. Entonces el grupo de amigos, todos teníamos bicicletas, pues todos salíamos a rolar con las bicis y todos teníamos resorteras. Entonces agarrábamos unas plantas que había que tenían unas frutitas como con piquitos, pero los agarrábamos en la época en la que estaban muy tiernos, entonces no picaban. Y nos llenábamos bolsas con eso y nos dábamos con eso, con las resorteras. Pero lo hacíamos desde las bicis, entonces era como si tuviéramos caballos o naves espaciales, lo que nuestra imaginación nos dijera. Y a eso jugábamos. Ya. ¿A qué edad empezaron con estos movimientos de irte a Torreón? Empezaron cuando yo tenía como 4 años. Recién nació mi hermana. Okay. Recién nació mi hermana, lo primero casi fue irnos a Torreón. Okay. Y luego ya cuando terminé la pues, preprimaria en ese tiempo, ya no hay kinder 3, era preprimaria, no había kinder 3, era preprimaria, nos fuimos a Zamora. Entonces empecé mi primaria allá. Okay. Hice mis primeros 3 años de primaria allá. Y ya la primaria, lo que ahora le llaman primaria alta, cuarto, quinto y sexto, los hice ya en Ciudad de México. Ya. ¿Eras muy amiguero? No tanto. ¿No? En Zamora sí. En Ciudad de México me costó mucho trabajo adaptarme porque los niños de Ciudad de México en ese tiempo eran muy distintos. Claro. Y yo venía con acento de Michoacán y venía bien norteñote y bien... hablaba así. O sea, ¿se te pegan los acentos a ti? Pues de niño, yo creo que a cualquier niño. Mis hijos ahorita ya hablan como, cantadito como gente de aquí de Aguascalientes. Que no tiene nada de malo, solamente que es normal, si convives con niños locales, pues se te pegan la forma de hablar. Igual allá en algún momento se me quitó el acento. Okay. ¿A qué edad regresaron a Ciudad de México? Yo tendría 10 años. 10 años cumplidos. Ya. No es cierto. Fue en el 85. No, tenía 9. Tenía 9 años. Todavía estabas muy pequeño. Todavía estaba chico.
Empecé cuarto de primaria con 9, los cumplí ya casi para finalizar ya en el 86. ¿Y cómo era para ti, por ejemplo, ahí estarte desplazando y iniciando de Pues, nuevo como varias veces? niño era emocionante, ¿no? Ver el camión de la mudanza y ya nos vamos, y vamos a otro lugar. Y Como adulto ya no está tan padre no, mudarse. como adulto dices, hijo, mano, hay que volver a guardar todo en cajas. Y sí, era muy diferente. Yo creo que no tenía la conciencia para darme cuenta de que ya no iba a tener a mis amigos. Me cayó el 20 después, Ujú. ya que estábamos en Ciudad de México, el primer año, que fue muy complejo para mí en la escuela, fue cuando dije, si yo estaba bien en Zamora, tenía mis amigos, salía a andar en bici, aquí no puedo, hay muchos coches, está muy complicado, pero pues, ni modo, ¿no? Te adaptas. Claro. Yo me adapté, ¿no? Claro. Mi hermana más todavía, ¿no? Porque ella entró a Prepri, entonces para ella fue mucho más fácil Sí, adaptarse. ya es más ya era como si no hubiera pasado Sí, nada, ¿no? exacto. Ya. Y ahí, por ejemplo, digo, ya regresas a Ciudad de México, te toca iniciar otra vez. En ese entonces, pues obviamente no había redes sociales como para reconectar con tus amigos de allá, pero al día de hoy, ¿les hablas o has reconectado con ellos? No los he encontrado. ¿No? Fíjate que los he buscado en redes sociales. Tenía un vecino, me acuerdo muy bien, que se llama Efraín Macías, Ujú. y ellos eran de Teocaltiche, Ujú. pero no tengo ni la más pálida idea de dónde están. No he sabido cómo encontrarlos. Tenía otro amigo que se llamaba Oscar, pero él no me acuerdo su apellido y él vivía enfrente. Ujú. La verdad es que ni idea. Ya. Ni idea de cómo reconectar con ellos, ¿no? Para mí, los amigos que tengo, los más antiguos, son los que tengo de la primaria donde llegué a Ciudad de México. Ya. Ahí sí tengo un amigo que es doctor, Ujú. mi amigo Pepe, y mi amigo Paco, mi amiga Liliana, y Annalise. Son como Belia, sí, Belia también, porque aparte Belia, su mamá me ayudó a regularizarme en el inglés, porque yo era un tronco en el inglés cuando llegué y esta escuela era bilingüe, y bilingüe, o sea, la mitad del día en español, la mitad del día en inglés, y yo estaba no entiendo nada. Voy a reprobar. No, reprobé. Me costó mucho trabajo sacar la primaria el primer año porque me iba bien mal. Me tuve que poner las pilas y ponerme a estudiar muy duro para ponerme al corriente con mis compañeros. Y al final lo logré. O sea, tal vez no era el mejor, pero me sostenía perfectamente al nivel de ellos. Ya. Y al día de hoy ya lo dominas el inglés. Sí, ¿no? ya, de hecho me ha servido muchísimo. Ese inglés que aprendí en esa escuela es el inglés que me ha ayudado a conseguir trabajos de repente fuera de México. Ya. He trabajado con empresas en Filipinas, en Francia, en California, y es gracias ¿Al inglés? al inglés que saqué de ahí. Ok. ¿No? Bastante decente. Oye, esperamos, digo, que ahorita con el poder de las redes sociales y de los podcasts y de TikTok, tus amigos de allá de Torreón y de Zamora, pues puedan Pues reconectar. ojalá el de Torreón él se llamaba Oscar Derma. Su papá y mi papá eran amigos. De hecho, mi papá y su papá sí se reconectaron. Ellos sí reconectaron gracias al Facebook. Ajá. Mucho tiempo estuvieron en contacto hasta, bueno, lamentablemente mi papá falleció el año pasado. Pero sí siguieron en contacto. Inclusive fueron una vez a Ciudad de México a ver a mi papá. O sea, ¿y no hubo entre ustedes una reconexión ahí? No, Estando éramos tan cerca. muy chicos. Ya. Éramos muy chicos. Yo creo que Oscar difícilmente se acuerda de mí porque éramos muy chicos. Estábamos en Prepri. Mm. Y él tenía un hermano, me acuerdo, que se llamaba Ever, que yo lo conocí bebé. Y luego me enteré que, de hecho, tuvieron otra hermana después. O sea, a ella sí ya ni la conocí, ¿no? Ya. Pero, no, éramos muy chicos. No creo que Oscar Se chicos, acuerde. porque aparte sí son... Era una coincidencia, ¿no? Yo era Guillermo, mi papá era Guillermo, él era Oscar, su papá era Oscar. Teníamos mucho en común en ese sentido. Ya. Oye, y digo, ya regresaron a Ciudad de México, pasaron los años. ¿Estudias diseño gráfico? Sí, Hace rato hablábamos un poquito de esa historia. Cuéntame. estudié diseño gráfico en la Universidad La Salle. Yo estudié en la prepa también de la Universidad La Salle. Y yo tenía un primo mi primo es como mi hermano mayor. Siempre fuimos muy unidos, siempre fuimos muy cercanos. Yo lo quiero mucho. Ahora él vive en Canadá.
y él estaba estudiando diseño. Pero él hizo, no sé si decir que tuvo la imprudencia o tuvo el acierto de mostrarme algo que me cambió la vida completamente. Me mostró un cómic en inglés. ¿A qué edad? Tenía yo 14 años. 14, ok. Y él ya estaba por entrar a la universidad, es mayor que yo. Okay. Y era un cómic de Wolverine, pero cuando en esa época nadie sabía quién era Wolverine. O sea, era un personaje desconocido en México completamente, mientras que en Estados Unidos ya era muy popular, gozaba de mucha popularidad. Y me mostró este cómic y me voló la cabeza. Yo me quedé, yo tengo que aprender a hacer esto. Esto es lo mío, esto es lo que yo tengo que aprender. Y me puse durísimo a decirle a mis papás, es que yo quiero ser dibujante de cómics, yo quiero aprender a dibujar cómics. Y mi papá, espérate que acabes la prepa y vemos. Ok. Y, o sea, eran los 14 años y todavía espérate hasta que acabes la prepa. Sí, no, pues todavía ni siquiera entraba a la prepa, ¿no? Estaba yo terminando la secundaria. ¿Ahí ya empezaste a descubrir tu pasión por el dibujo? Sí, ahí empecé porque justamente agarré y empecé a... para empezar, en ese tiempo no había tiendas de cómics en México. Los cómics americanos los tenías que conseguir casi en una especie de mercado negro. O sea, mi primo vivía en ese tiempo en la colonia San Cosme y él estaba muy cerca de Metro Revolución. Entonces caminaba y en Metro Revolución había un cuate con un puesto de periódicos que vendía cómic americano que él traía. O no sé cómo lo traían, pero el chiste es que él lo tenía. Entonces yo empecé a moverme en metro por eso, porque yo quería llegar ahí. Entonces le pregunté a mi abuela, que mi abuela era buenísima moviéndose por la ciudad. Le digo, abuela, yo quiero ir a esa tienda. Ah, pues te vienes aquí en mi casa, de aquí de mi casa agarras este metro, te vas para allá y así. Yo, órale, le dije a mi mamá. Se ve fácil, ¿no? Sí, a mí se me hacía fácil. Yo agarré y le decía, mamá, voy a ir al Metro Revolución. ¿Qué vas a dónde? A Metro Revolución. ¿Cómo te vas a ir? Ah, pues mira, mi abuela me dijo que... No, ¿cómo crees? Que no sé qué. Mi papá, no, déjalo. Que se aprenda a mover, órale. Ok. Y ahí va el Memo, y ahí voy. Y empecé a comprar cómics y llegaba a mi casa y agarraba hojas de cuaderno que me habían sobrado del ciclo anterior de escolar y me ponía a copiar. Y a copiar dibujos, ¿no? Ya en ese tiempo alguien me decía, no copies porque tienes que aprender a dibujar tú. Ahora sé que es un error, yo debí de haber seguido copiando. Realmente copiar no es malo porque te ayuda a ver, sobre todo si lo haces de la forma correcta. No se trata de copiar cada trazo tal cual, se trata de entender cómo construyen y cómo llegan a la composición y a la forma de hacer las cosas. Ajá, pero eso no había quien me lo explicara, ¿no? Y empecé a copiar los dibujos y iba yo, compraba más cómics y regresaba yo. Que en ese tiempo estaban a muy buen precio porque el dólar estaba... A 10 pesos, ¿no? Algo así. No, menos, estaba a menos de 8 pesos. Y luego, pues ahí me la pasé la prepa comprando cómics y siendo el loquito de los cómics del salón porque pues nadie lo hacía. Ajá, en ese tiempo nadie consumía cómics. Y luego llegó 1994 con la muerte de Superman. Y de repente yo era el que sí sabía. Porque ya yo empecé a ir, ya se abrió la primera tienda de cómics, Cómics S.A., de Carlos Tron, ahí en la calle de Petén. Yo iba a esa tienda de cómics. Y ahí nos enteramos que se iba a morir Superman, ¿no? Decíamos, ¿a poco se va a morir Superman? Sí. Y alguien que sabía más de cómics, no, seguramente es un universo alterno, un sueño, algo. No. Ya dijeron que se va a morir Superman y todos, órale, no, pues hay que empezar. Todos empezaron a comprar Superman para irte poniendo al corriente, porque iba a empezar la historia e iba a durar un año, 12 números en todas las revistas de Superman, porque Superman tenía 4 revistas en ese tiempo. Entonces tenías que comprar 4 revistas al mes para enterarte cómo era la muerte de Superman. Uno cada semana, ¿no? Sí, prácticamente te echabas uno a la semana. Era el Action Comics, el Superman, el Man of Steel, el Last Son of Krypton. Oye, ya para entonces ya estaban costando más los cómics, ¿no? Después del 94, tras el error de diciembre, los cómics se dispararon. Se empezaron a disparar, pero aún así la gente iba a las tiendas a comprar. Para entonces ya existían estas series de X-Men que empezaban Empezaron en el 95. La serie animada de X-Men empezó por ahí. Y empezó Fox
Fox como que tomó un contrato con Marvel, hicieron la del Hombre Araña, hicieron una de Avengers que pasó sin pena ni gloria, hicieron una de los Cuatro Fantásticos igual. Malona, y una de Hulk. Sí. Que esa estaba buena. Nomás que se tiene que tener un carácter muy particular para ser fan de Hulk. Claro. Y esa estaba buena, la de Hulk. Y una de Silver Surfer que también pasó sin pena ni gloria. Sí, los más destacables eran Spider-Man y los X-Men, Sí, según yo. Sí, no, la de Spider-Man era muy buena, con todo y las limitaciones que le pusieron, porque Fox, como era muy conservadores, decían no puede golpear a nadie directamente en una araña, no puede tomar alcohol, no puede fumar, que bueno, el personaje no hace eso. Pero, por ejemplo, veías las batallas y siempre estaba esquivando golpes y echaba la telaraña y les aventaba cosas, pero él directamente no golpeaba a nadie. Cuando en los cómics pues, se la pasa tundiéndoles con todo, ¿no? Pero así eran esas caricaturas por regulación, ¿no? Que también por ese tiempo empezó por el otro lado, Warner hizo Batman Adventures, que fue un hitazo. Sí. Y ahí sí se dieron el lujo de romper muchas reglas porque pues Batman es Batman, ¿no? Batman sí puede hacer todo. Ni modo que no, de golpes, ni modo que no. Exacto. Entonces era una época muy padre para ser fan de esas cosas, porque de repente a México empezó a llegar un chorro de cosas, sobre todo por el mercado informal. De repente ibas a los tianguis y había juguetes de Toy Biz, que era una compañía que estaba trayendo todo lo de Hombres X, todo lo de Marvel, las Tortugas Ninja, empezaron a pulular un chorro de juguetes en los mercados sobre ruedas, y era una época padre para descubrir todo eso, todo lo que había. Y también empezó a llegar el manga y empezó a llegar el anime, como también todavía un mercado más oscuro que el de los cómics, porque aparte atraía a gente muy, muy peculiar el anime, ¿no? Muy rara. Sí. Pero igual era muy interesante, muy divertido. Yo me acuerdo que yo conocí así Dragon Ball, pero yo conocí Dragon Ball en las caricaturas del Goku grande, no del Goku niño, y las veíamos en japonés. Un grupo de amigos y yo no entendíamos nada. Sí. Decíamos, pues está padre, ¿no? ¿Pero qué está pasando? No, si bien nos iba, conseguíamos unas con subtítulos en inglés o subtítulos en español, porque las venían de España. Si bien nos iba. Si no, venían en japonés. Y era, pues, no sé, creo que está pasando algo. Pero no entiendo qué. Y empezó a llegar también la revista especializada, que eso ya casi no existe eso, pero en ese tiempo había Comic Scene, Comic Fanfare, el Dojo, había revistas de España que venían con información sobre los animes y los mangas que apenas íbamos conociendo, como Ranma y medio. En México empezaron a surgir también estos como fanzines, como revistas hechas casi de fotocopias, ¿no? En blanco y negro, donde hablaban de lo último en anime, lo último en cómics, etc. Y pues era la forma en la que te enterabas de las cosas que no llegaban a Sanborns, porque aparte en ese tiempo también Sanborns era la única tienda que traía cómic americano, e inclusive a veces traían la revista Heavy Metal, que esa la tenías que pedir de contrabando y no te la vendían si eras menor de edad, porque como era una revista europea, pues traía desnudos y traía historias muy violentas, muy fuertes. Más liberales que México. Sí, claro, mucho más liberales. Entonces, ahí tengo un par, que afortunadamente siempre fui una persona muy alta y muy fornida y me empezó a salir bello de muy joven. Tú tenías 15 y ya te veías de 30, ¿no? Yo tenía, sí, ¿no? Una vez a los 17 se me ocurrió la locura de dejarme la barba completa. Y no me dejaban entrar a la escuela porque es que no te parece a tu credencial. Le digo, soy yo, es que traigo la barba. Ya córtatela, niño. O sea, y por ejemplo, en las escuelas, digo, en mi época ya era de que tienes que irte rasurado, tienes de que el cabellito y todo esto. El cabello largo siempre fue un problema en las escuelas. Yo quería usarlo largo. Apenas hace un par de años me di el gusto de... Este año más bien. El año pasado me di el gusto de dejármelo largo porque nunca me lo había dejado largo. Pero en esa época... En esa escuela había un señor que le decían el Capi, porque era el de seguridad, y ese no te dejaba pasar si traías el cabello más largo y traías hasta la regla, y checabas si los traías escondido debajo de la gorra, porque yo tenía un compañero que se lo metía debajo de la gorra, mi amigo Lalo,
Y así entraba a la escuela, un día el Capi lo vio y, a ver, ven acá, les decía. Y le levanta la gorra y ¡pum! Todos los chinos salieron. No puedes entrar, te tienes que cortar el pelo. Deme chance, tengo una entrega esta vez, pero ponte la gorra y mañana te quiero revisar ya con el cabello corto. Sí, al día siguiente tuvo que llegar. Fíjate que yo nunca entendí la regla de, o sea, sí entiendo verte arreglado, pero Es un tema de control. O sea, es asegurarte de que no haya una imagen que motive a que haya rebeldía. ya. No tiene nada de malo, pues el cabello largo, pues es cabello. Exacto. Ajá, ¿qué pasa? Y a algunos sí se les ve bien el cabello largo, Sí, a hay algunos gente a no la se que- nos ve tan bien. No, a algunos se nos ve terrible, pero bueno. Por eso me lo corté. Yo nada más una vez me lo he dejado largo y no estaba mal, pero nunca supe peinarlo, la verdad. Ya. No, yo ya me compraba mi acondicionador y mi crema para peinar. Cabello sedal. Sí, No nos patrocinan, no pero... nos patrocinan, pero sí. Sí, Oye, y bueno, tu primo te adentró al mundo de los cómics, tú Ajá. empiezas a descubrir tu pasión por el dibujo, llegas a prepa, tus papás te pusieron la regla de deja sí, que... llegué a prepa y fue de, bueno, pues quiero esto. Pues necesitas estudiar una carrera. Una carrera y de preferencia una carrera que en caso de que los cómics no lo hagas, necesitas una carrera. Y en ese tiempo, pues no había muchas opciones. O estudiabas arte o estudiabas diseño gráfico. Pues yo opté por diseño gráfico porque yo estaba en la prepa de ULSA, de la Universidad de La Salle, y me daban pase automático a la universidad. Y dije, pues ya no quería yo pasar por estar haciendo exámenes de admisión, yo ya quería empezar. Claro. Yo estaba muy emocionado. Yo tenía, en mi mente adolescente, yo creía que iba a estar dibujando cómics al acabar la escuela, lo cual no fue cierto. Pero la verdad, la universidad fue una experiencia maravillosa. Yo creo que fue la época en la que más disfruté la escuela. Oye, pero ¿por qué? Digo, tenías el pase directo, pero no tenías la espinita de estudiar arte directamente. Sí y no. O sea, yo quería estudiar dibujo, pero no me veía pintando un cuadro abstracto, no me veía estudiando a los grandes maestros del Renacimiento o del Barroco. Ya después los tuve que estudiar porque igual llevé la materia de historia del arte en la escuela, ¿no? Pero tampoco me veía en un lienzo. O sea, yo realmente lo que quería era hacer cómic, tal cual. Yo quería hacer superhéroes, yo quería agarrar el papel y dibujar. Me acuerdo mucho que en Comics S.A. tenían unos originales de X-Men, justamente dibujados por el que era mi héroe en ese tiempo, Jim Lee. Sigue siendo mi héroe. Y yo los veía y o sea, no sé, yo como que trataba de entender cómo es que había ocupado la tinta, cómo es que alcanzaban a verse los bocetitos de lápiz todavía que los había borrado, pero se veía un poquito. Y la verdad me fascinaba. A la fecha, ver el arte original de un artista me encanta. Entonces, Memo, hablábamos de que tú ya estás, elegiste diseño gráfico, no quisiste en la parte de el proceso burocrático de exámenes y todo esto y estudiar arte. Y te preguntaba hace un momento que si tienes algún talento para pintar o es más para la parte de dibujo. Fíjate que no, para pintar no. Y el dibujo fue una disciplina que me hice yo para aprender. O sea, yo me puse a estudiar en libros, estudié con maestros, pocos maestros, pero sí tuve un par de maestros ahí que fueron básicos para la parte del dibujo. Y lo demás ha sido práctica, estar todos los días macheteándole al dibujo, bocetando, entendiendo el pulso, la fuerza con la que aplicas la línea, la construcción del dibujo. Todo eso ha sido estudiar libros. Ahorita ya de vez en cuando me echo un tutorial. Si siento que algo todavía no lo domino bien, ya hay tutoriales en YouTube, ¿no? Que en ese tiempo me hubiera encantado que hubiera. Pero, pues no, en ese tiempo eran libros. Ya. Y durante la carrera por diseño gráfico, además de dibujo, pues empiezas a entender la teoría del color, empiezas a ver la parte de la imagen. Empiezo a ver todo, empiezo a entender lo que es el diseño gráfico y cómo
existe casi en toda nuestra vida, en la vida moderna, en la vida actual. Comencé a entender que el diseño forma parte esencial de todo lo que vivimos, porque vivimos en una sociedad que consume, vende, todo a base del diseño. Vivimos en el diseño de modas, vivimos en el diseño de interiores, en el diseño arquitectónico, comemos cosas que tienen buen diseño, que nos llaman la atención, consumimos productos que tienen un cierto diseño, automóviles, motocicletas, etc. El diseño está en todo. Ajá. Obviamente hay diferentes estilos de diseño, diferentes escuelas de diseño, y hay diseño gráfico, diseño industrial, diseño arquitectónico, diseño de interiores, etc. Y pues yo me fui por el gráfico, ¿no? Entonces empecé a tratar de comprender un poco más esa parte, empaparme de él, tratar de vivirlo. Me costó trabajo al principio, pero ya una vez que comencé a abrirme a ver el diseño de esa forma, cambió completamente mi visión sobre el diseño. Antes yo lo veía como una excusa para lo demás que quería hacer. Pero después el diseño se volvió una parte muy importante de toda mi vida, porque sí trabajé en agencias de publicidad, sí he sido freelancer de diseño gráfico, he creado identidad corporativa, he creado revistas, catálogos, flyers. En su momento, en una etapa de mi vida, trabajé haciendo manuales instructivos en multimedia cuando existía un programa que se llamaba Director. Ahorita ya nadie lo usa porque todo se hace en web o en aplicaciones, ¿no? Y es otro tipo de programación, pero en esa época era la novedad y aprendí a utilizarlo para hacer CD-ROMs multimedia. Ok. O sea, tiempos interesantes. Oye, por ejemplo, cuando estabas ya en la carrera, ¿tú sabías hacia dónde te ibas a ir? Yo tenía una idea de hacia dónde me iba a ir, pero no esperaba que la vida me llevara en la dirección en la que me llevó. Yo siempre pensé, acabando la carrera me voy a enfocar en dibujar y me voy a ir a la Comic Con de San Diego y voy a conseguir trabajo de dibujante de cómics. Ajá, sí, cómo no. Acabando la carrera empecé a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba Reto Publicitario. Inclusive antes de acabar la carrera empecé a trabajar con ellos. De ahí brinqué a una empresa que se llama Simapro Colosystems, que se dedica a tratamiento de aguas negras con tecnología de bacteria aeróbica o anaeróbica, creo que se llama. Pero ellos justamente utilizaban los manuales para utilizar e instalar las plantas con multimedia y necesitaban diseñadores para esa parte. Entonces ahí me metí y luego de ahí ya se abrió la posibilidad de trabajar en un estudio que se dedicaba a hacer cómic en el 2002. Ok. Y ahí mi primer trabajo fue un cómic que se hizo para la presidencia de Vicente Fox, que se llamaba 2000 México cambió. Y era un cómic que hablaba justamente promoviendo la imagen de Fox, pero ya era cuando era presidente. Yeah. No era antes, no fue en la campaña. ¿Tienes todavía ese cómic? Sí, por ahí tengo uno o dos, porque me acuerdo que los encontraba hasta tirados en el piso en esa época. No. Entonces los levantaba y me quedaba yo con varios para tener, porque claro. Fue la primera vez que tuve un crédito. En ese tiempo fui colorista, hice color digital, junto con otras dos personas, junto a mi amigo Eduardo y otro joven que se llama Tonatiuh Rocha, bueno, que ya no está tan joven, ¿no? Y los tres éramos los coloristas de ese proyecto. ¿Colorista es la parte de...? Es la parte de... te dan el dibujo en blanco y negro y tú agarrabas un programa de ilustración o en este caso de edición fotográfica y le ponías color. Yeah. Echabas plastas de color por detrás del negro, lo convertías el negro en una capa única y le vas dando volumen, le vas dando forma, vas coloreando fondos, etc. Ok. Ya ves que sí, la pintura sí se te daba. Pues más o menos, es un tipo de pintura digital. Y ahí aprendí en este estudio, aprendí la parte de color digital, estuve trabajando con la parte de diseño también, haciendo diseño editorial para algunos interiores de revistas que se publicaron, de cómics que se publicaron en la editorial. Y ya después, en 2005, me salí y al poco tiempo entré a una agencia de promociones y eventos, que ahí fue donde trabajé 6 años de corrido. Okay. Ahí como diseñador, algunas veces de ilustrador, a veces
me contrataban por fuera a la misma agencia para ser caricaturista en eventos. Okay. Ahí sí aproveché muchísimo lo del dibujo, más que en el estudio, porque en el estudio era tan prioritario la parte de color digital que no pude mejorar mucho mi dibujo, ¿no? Pero en la agencia sí, en la agencia curiosamente, oye, necesitamos un caricaturista para tal evento, yo, ahí voy. ¿Y qué ibas a hacer al evento como pues llegaba yo y a veces te tenían un lugarcito y ahí iba la gente, hazme una caricatura. Yeah. Y a veces no, a veces era ir recorriendo el evento y veías a alguien y le haces una caricatura y los patrocinadores del evento le regalan esa caricatura, y se la llevaban muy contentos, ¿no? Okay. Algunos, no todos. Claro. Había gente que la veía y decía, ¿por qué? Hazme más delgadita o... Sí, no, un señor me dijo, no, si yo era niño Dios de niño. Ya me tuve que aguantar el diospicio, pero pues, se la volví a hacer y hubo una fiesta con la embajada de Chile que me pidieron, alguien me dijo, ese es el embajador de Chile, necesita hacer la caricatura. Y se enojó el señor. No. Se enojó. ¿Por qué? Se enojó porque pensó que me estaba burlando de él. Y le dije, no, señor, pues eso es parte del evento, mire, es una caricatura. Y se fue enojado. Y luego no sé qué, alguien habló con él, llegó y me dijo, oiga, una disculpa. Sí, me da mi caricatura, sí la voy a querer. Ah, sí, señor, como no sé nada. Obviamente no me ofusqué ni me enojé porque yo dije, no voy a tener un problema aquí porque quiero que me paguen, ¿no? Claro. Entonces me voy a portar bien. Un problema internacional. Sí, bueno. Pero fueron buenos tiempos en la agencia, ¿no? Disfruté de aprender muchas cosas nuevas. Aprendí también una habilidad que se llama la facilitación gráfica, que un ponente va hablando y yo iba graficando visualmente, no con dibujo muy preciso, sino con mapas mentales, lo que iba diciendo. Y esa habilidad me sirvió bastante, tanto para mí en mis apuntes cuando trabajo, como que también me contrataba la agencia por fuera para hacer lo mismo. Y otras empresas me han llegado a contratar para hacer esa parte, ¿no? Es muy padre, es un reto, pero es muy padre hacerlo. Y también pues aprendí mucho el movimiento de las agencias, el evento corporativo y todo. Como todo ese protocolo, ¿no? Sí, no, también vi que hay muchas cosas que no me gustaban, pero ¿qué le ibas a hacer? Pues aparte digámoslo así, si hay una cadena alimenticia de las agencias de publicidad, el diseñador está a lo más abajo. Ajá, el diseñador es completamente prescindible, pero indispensable al mismo tiempo. Creo que se da un poco por Creo que muchos estudian diseño gráfico y al final hay muchos y por eso termina siendo oferta-demanda, ¿no? Sí, claro, y yo me acuerdo que en la generación en la que yo estudié, bueno, salimos un montón de diseñadores de un chorro de escuelas, porque estaba la Salle, de las privadas había un montón y de las públicas ni se diga, salían de la FES Acatlán, de la ENEP, de la UNAM, salían de la Metropolitana y luego el hecho de todas las de provincia que también empezaron a meter la carrera de diseño porque se volvió muy popular, pues de pronto tenías un montón de cuates que te competían. Ajá, la ventaja que era que muchos empezamos a aprender habilidades adicionales para destacar. Ajá, algunos se volvieron muy buenos editando video, otros en fotografía, otros se volvieron muy buenos en empaque. Tengo un amigo que estudió ahí en La Salle un tiempo, luego se fue a otra escuela, y ahora vive en Guadalajara, su especialidad es empaque y el tipo es un genio. Es un genio en el empaque, la verdad me sorprende muchísimo. Yo, de hecho, cada que me llega algo de empaque, le hablo a él y le digo, no, trabajamos juntos, man, porque tengo que reconocer su habilidad en esa parte. Creo que así es como, digo, entre tantos uno se va destacando. Es como una sensibilidad, un ojo, un talento para lo que te dedicas. Yo creo que sí, porque fíjate, hay mucha gente allá afuera de colegas de la escuela que de a tiro se fueron por otras cosas, ¿no? Se fueron más por la impresión, otros se fueron más por los artículos promocionales, se dedicaron a hacer todo lo que era el artículo promocional, pero porque sentían más afinidad por esos medios, por la forma de trabajar ese tipo de cosas en particular, ¿no? Y también, por ejemplo, tuve un compañero que ese sí, lo suyo era el business y puso mejor su agencia y le fue de maravilla. Y es una agencia muy choncha ahorita en Ciudad de México, Archer Troy. Ah, y sí. de Miguel Ángel Arciniega, y que él era compañero mío en la universidad.
Que tengo que reconocer que el tipo es un maestrazo en los negocios. Y lo que hace esa agencia es, wow, sí, no, respeto. Es de primera línea. Todo lo que ellos hacen es de primera línea. Y es la verdad, tengo que reconocer que cuando estábamos en la universidad jamás me hubiera imaginado que él iba a lograr eso. Y fue una sorpresa grata ver que le fue muy bien. Y la verdad es que los envidio. Tienen mucho talento ahí. Sí, no, son muy, muy talentosos. Igual, vaya, hay gente también que pues, de repente se fue por otras cosas completamente lejos del diseño, pero fue porque también como que iban viendo ellos que el mismo diseño los iba arrinconando es que no me hallo aquí, no me hallo acá, y encontraron otra cosa que les servía o les apasionaba o les funcionaba mejor y se fueron por ese lado. Oye, y ahora que bueno, ya después de años entra esta parte de redes sociales, que es una nueva rama. Pues es todo un universo, porque aparte está en constante evolución, entre que cambia el algoritmo, entre que surgen nuevas redes sociales, entre que de repente estás peleándote con, bueno, a ver, lo que funcionaba hace un año ya no funciona ahorita. Sí. De repente esto de que le das like a algo y te empiezan a aparecer un chorro de cosas de ese tipo, se vuelve una locura para la persona que maneja las redes sociales. Yo la verdad, mis respetos, yo no me meto mucho en eso, aunque sí llego a colaborar con gente en ese sentido, decirle, a ver, ¿necesitas a alguien que haga redes sociales? Bueno, pues te recomiendo a Oscar, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque él va a saber mucho más que yo. Yo te puedo ayudar con otras partes del branding, te puedo ayudar con otra parte del diseño de tu marca, de estrategias que podemos usar para que tu marca se vea más atractiva. Claro. Para que tu marca cuente una historia. Ajá. Y esa historia ya la podemos llevar a redes sociales, ya la podemos llevar a un video, ya la podemos llevar a un podcast, pero Exacto. con los expertos, ¿no? Yo nada más te digo más o menos lo que tenemos que hacer y él ya la parte a fondo, vamos con el experto y él es el que te va a decir exactamente. Justamente digo, parte del proceso de mi lado es, yo no me salto la parte del diseñador gráfico. Hay muchos empresarios que dicen ay, mi sobrino lo hace más barato, o la IA lo hace más barata. Antes era el sobrino, ahora es la IA. Ahora es la IA. Pero fíjate que en mi caso yo no me lo salto, porque si es, como lo dices, el diseñador te va a dar el manual, la Biblia para que puedas sacar 80,000 piezas. Que el diseñador gráfico es quien te da la Biblia, el santo gremial, para poder hacer lo que quieras con tu marca. Sí, realmente el manual de identidad gráfica es clave, porque ahí es donde pones cómo se construye el logotipo, cuál es su justificación gráfica, cuáles son los colores permitidos, colores no permitidos, fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que mucha gente no tiene y luego sufren cuando van con un impresor, ¿no? Ya sabes que es que le dije que me hiciera la tarjeta en este color y me dio otro. ¿De dónde le sacaste el logotipo? De un PNG que tengo. ¿Y el PNG de dónde salió? Me lo dio mi diseñador hace un chorro y no tienes los archivos fuente, el manual de identidad, no. Y luego en curvas ya mínimo. Y luego, sí, porque fíjate que he notado mucho esto y a lo mejor yo estoy mal. Yo he notado que la mayoría de los diseñadores que he sabido que le han trabajado a otras personas no les entregan sus cosas. Les dicen, dime lo que necesitas y yo te lo hago. Claro. Y yo tengo la horrible costumbre de no hacerlo. Yo tengo la horrible costumbre de agarrar y decirle a la gente, es tu logo, tú me pagaste por esto y es tu marca. Exacto. Porque tú la vas a registrar, es tuya. Yo no tengo por qué controlar tus cosas, son tuyas. Y yo entrego manual de identidad corporativa, archivos finales, sí en formato PNG para que los puedan utilizar fácilmente, pero también entrego archivos fuente en formato EPS, en formato de vector. ¿Por qué? Porque si yo fuera un empresario y de repente tengo necesidad y no tengo forma de contactar a mi diseñador o me peleé con él, pero yo soy dueño de mi marca y quiero usarla como a mí se me dé la regalada gana, tengo derecho a eso. Exacto. Además ya pagaron por eso. Exacto. Te pagaron por eso, pues tienes que entregarlo. Exacto. Y a mí, de veras, y me lo han dicho, es que a lo mejor te estás perdiendo de un negocio. Pero si trato mejor a mi cliente y le doy a mi cliente lo que necesita, creo que estoy garantizando que ese cliente me va a recomendar con otros clientes y posiblemente si necesita otra cosa o abre otra empresa me va a llamar a mí. ¿Por qué? Porque sabe que voy a ser honesto y le voy a entregar sus cosas. Exacto. Y fíjate que siempre sucede eso. Bueno, en mi caso sucede eso. Les entregas todo, su manual, sus logos, todo.
Y terminan regresando a ti porque les gustó cómo lo hiciste, sabes ya cómo manejar la marca, bla, 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 etcétera, bla. sí. Y ahorita pues estoy yéndome más también por la parte de ofrecer este tema de desarrollo de la imagen corporativa, que ya es cuando vas más allá del manual. Cuando ya hablamos de el branding, ¿no? El poner la marca que sea visible, que narre una historia, que le diga a los clientes exactamente quién eres, qué haces y cuál es tu filosofía, ¿no? Que ya va un poquito más allá. O sea, el manual siempre se queda en la parte técnica, en la parte de, "Oye, es que el color es así, el diseño es así, no lo puedes poner así, no lo puedes poner de esta forma". Y la parte del branding ya va más allá. Tienes que tratar de crear para el cliente una imagen que sea memorable y duradera. Que Sobre comunique todo, al final de cuentas, ¿no? exacto, porque aparte hoy en día ya hay pocas cosas que son duraderas. Hoy en día todo el mundo está cambiando y modificando y alterando sus cosas porque dicen es que nos queremos adaptar, pero el problema es que no le das tiempo al usuario final de adaptarse a ti. Exacto. Le estás cambiando la imagen a cada rato porque dices es que quiero ser más moderno, quiero llegar a la audiencia, a la generación Z, a la generación que sigue, pero no les das ni tiempo de familiarizarse contigo. Cuando hay marcas que han estado toda la vida con nosotros y van haciendo pequeños cambios y los identificas igual que siempre. ¿Por qué? Porque han estado contigo desde la infancia. Exacto. ¿No? Y esa es justamente la clase de branding que yo quisiera poder lograr con mis clientes. Creo que diste en el clavo ahí donde una cosa es el diseño y otra cosa es el branding. El Sí. branding comunica y es pues prácticamente atemporal porque te vas adaptando. Exacto, exacto. Y más cuando logras que tu branding cuente una historia. Ahí el storytelling entra y es justamente lo que yo heredé y traigo del bagaje de crear cómics y del bagaje de los cómics que tanto me gustan. Justamente la posibilidad de narrar una historia, la historia de mi cliente y convertir a su marca en el héroe de sus clientes. Exacto. ¿Ah? Y es justamente creo que lo que yo más puedo aportar a una persona que trabaje conmigo. Y creo que es algo muy necesario porque no sé si te ha pasado que, o te ha salido por ahí en redes sociales, que muchos están usando la IA en exceso y ahora todos se parecen. Bueno, sí, es un tema que a mí al principio me causaba terror, porque yo decía, pues ya valió el diseño gráfico, va a desaparecer. Y ahora lo veo y digo, no, el diseño gráfico tiene que estar y tiene que estar más presente que nunca con diseñadores que sean capaces de crear desde cero, sin necesidad de la IA, o que lleguen a la IA en un punto donde ya crearon primero ellos algo. Porque ahorita ves toda la publicidad de IA, todos los flyers de IA, y todos son iguales. Sí. Todos siguen como lo mismo, saturación de imagen. El mismo ángulo del personaje. Tantos detallitos que la gente no sabe por dónde empezar a leer o se pierde fácilmente porque no siguen una estructura de lectura saludable para el ojo. Y es el tipo de cosas que a mí cuando las veo me da mucha risa y al mismo tiempo digo, ay, bien, a ver si luego contacto a este pobre para ayudarle, ¿no? Porque me queda claro que me necesita. Fíjate que a mí me pasaba que también dije, no, ya valió la IA, Ya nos valimos, va a dejar sin sí. chamba, ¿no? Sí. Pero por ahí un colega me decía algo muy real y no sé si te ha pasado con varios clientes. Ujú. Normalmente terminan siendo los malos clientes, ¿no? Para que un cliente pueda sacarle bien provecho a la IA, tiene que saber qué quiere. Bueno, eso es probablemente el mantra del diseñador gráfico desde antes de que yo estudiara diseño. Siempre te dicen, el cliente tiene la razón, pero en las escuelas de diseño decíamos, el cliente siempre pierde la razón. Es normal que algunos tipos de clientes realmente dicen, es que yo no sé, necesito tu ayuda para que me indiques. Esos clientes son fabulosos porque te dan carta abierta y tú puedes explayarte un poco y crear cosas interesantes. Claro. Pero el desafío es cuando te llega este cliente que él cree que sabe, que él está seguro que él tiene la estrategia perfecta y si yo no mando esto a alguien que le implemente. Ese tipo de clientes justamente cuando llegó la IA dijeron, ya no necesito al diseñador. Ya no lo necesito, ¿para qué? Si yo ya sé lo que quiero y la IA me lo va a hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezan con, es que ya le dije a la IA lo que quiero, ya le dije, ya salió el flyer, pero no estoy consiguiendo ventas, no estoy consiguiendo que cierre. Y la verdad es que ya lo veo bien y siento que vi 3 iguales a y está muy confuso.
no logro que la gente entienda lo que estoy vendiendo. Y es cuando le dices, a ver, no hay una jerarquización de información, no hay una imagen clara de lo que estás vendiendo, tienes un chorro de ilustraciones y dibujos que aparte chocan unos con otros en estilo y chocan unos con otros en lo que estás diciendo. Y distraen mucho la imagen. Igual a mí me encanta la ilustración, yo soy ilustrador, yo he ilustrado cuentos infantiles, yo he ilustrado cómics, yo he ilustrado también flyers, manuales, muchas cosas. Pero yo sé perfectamente que hay cosas donde la ilustración es necesaria, donde dices aquí ya no. Aquí necesitas un texto clave, un texto héroe que te diga exactamente el call to action, el decir a la gente esto es lo que tienes que hacer. Y a veces tienes que dejar el texto solito, con espacio para que la gente lo sienta en ese momento. Pero ¿cómo se lo explicas a la gente si el señor dice yo sé lo que hago? ¿No? Que ahora, si supieran, pues también sabrían cómo pedírselo a la IA, ¿no? Pero ese es un tema muy peculiar. Realmente la generación de prompts, la ingeniería de prompts se va a volver el pan nuestro de cada día, aunque ya también hay IAs que te generan los prompts. Sí. Pero yo creo que tocando un tema que se vuelve más allá del diseño, más allá de la publicidad, más allá de los negocios, que se vuelve antropológico. Y te lo comentaba yo hace rato, como te platicaba de este amigo mío en la prepa. Él estudió filosofía, y él dice, realmente los seres humanos tenemos una necesidad de contarnos historias, de contar historias. Es lo que hacía el hombre de las cavernas cuando llegaba después de una cacería, cuando llegaban a su tribu, a sus tiendas, a sus campamentos, era contar cómo había sido la cacería. Por esto pintaban en las cavernas, para poder capturar la imagen de lo que ellos habían visto y compartirlo. Es una necesidad muy humana. Tú quítale eso a la humanidad y vas a ver cómo nos vamos a empezar a meter en un problema muy serio desde el punto de vista antropológico. Claro. ¿Por qué una persona necesita un diseñador? ¿Por qué una persona necesita un comunicólogo, un fotógrafo, un videólogo, un ilustrador? Porque necesitas a alguien que sepa cómo narrar tu historia. Eso. Y la IA va a narrarte una historia, pero no necesariamente va a ser coherente, no necesariamente va a ser lo que tú necesitas. Exacto. Necesitas a alguien que lo entienda y que te entienda a ti. Y para eso nada como una persona, nada como un ser humano. Y justamente es una tendencia que está... pues ya ves que todas las marcas igual se subieron a lo de usar la IA para todo y se está quejando la gente de que no, todo está igual, ya no quiero IA. Pues es que para muchas marcas está siendo contraproducente. Hay empresas que están despidiendo a lo bestia a sus creativos, a sus áreas visuales, a sus creadores de copies, y de repente los están recontratando porque resulta que sale más caro utilizar la IA que pagar el sueldo de estas personas. Y al mismo tiempo, como dices tú, sale todo igual. Porque no hay en las generaciones, las personas que luego ponen a generar prompts no están preparadas para poder comunicar claramente. Mira, por ejemplo, te puedo platicar hace poquito hablaba con un amigo mío de México, estudiamos diseño juntos y él ahora está en el área creativa fuerte, está ya en un puesto muy alto del área creativa en una agencia. Y me dice, es que la IA puede hacer cosas maravillosas, pero se necesita alguien atrás todavía. Alguien que le sepa, alguien que pueda comunicar correctamente y que pueda hacer los prompts correctos. Exacto. O sea, definitivamente en esa agencia, y él me lo dijo, van a sacar algunas personas, pero él mismo sabe que no puedes deshacerse de todos, necesita gente creativa que le ayude a desarrollar esos prompts. Porque aún el prompt necesita de una persona que sepa comunicar. Me voy a ir muy filosófico, pero creo que la creación es humana. Sí. El crear es humano. El crear es humano. Vaya, el ser humano ha estado creando prácticamente desde que empezó a tener razón y empezó a utilizar herramientas. Sí. Empezó a crear por necesidad y afortunadamente hemos llegado a un punto en la existencia en la que ya no solo creamos por necesidad, sino tenemos la necesidad de crear. Sí. Ajá. Ya no solo se crea para cubrir falta esto o es que esta herramienta la necesitamos.
Ya también creamos por gusto de crear y de compartir lo que creamos con otros. Que no hay nada más humano que eso. Exacto. Sí. Sí, totalmente. Y sí, es muy filosófico, pero es real. Y ojalá mucha gente lo entendiera. Ojalá. Ajá. Contraten diseñadores. Parece una profesión que no se necesita, pero En realidad lo necesitan más de lo que creen. sí. Ajá. Siempre digo yo, como te ven, te compran. Digo, si eres emprendedor o empresario, entenderás que si te ves caro, puedes aumentar tus precios. Exacto. Si te ves barato, pues... Contrata a un diseñador para que cree la imagen no de lo que eres ahorita, sino de lo que te quieres convertir. Exacto, justamente. Oye, Memo, me falta conocer esta parte de ti donde ya decides salirte de la agencia y emprender tu camino. Cuéntame cómo fue. Pues fue por ahí de 2012. Yo tengo muy buena memoria, así que me acuerdo muy bien. Fue en abril del 2012. La agencia pues llegó a un punto en que me dijeron, amigo, es que te estamos pagando mucho y queremos contratar gente más joven que cobre más barato. Uf. Yo dije, va. De todas maneras, yo ya no estaba contento, ya me sentía un poquito arrinconado también, haciendo lo mismo todo el tiempo. Trabajaba muy lejos de casa, tenía que tomar un camión que se tardaba 2 horas en bajar para llegar al metro, y todavía en el metro me tenía que echar 2 transbordos para llegar a mi casa. Pues sí, de repente era un poquito pesado y dije, pues yo creo que tal vez es lo mejor. Sí. Lo hablé con mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de que crees algo, de que empieces a utilizar todo lo que sabes para crear cosas diferentes. Y así me salí y empecé a trabajar por cuenta propia. Estaban en Ciudad de México todavía, ¿no? Estábamos en Ciudad de México todavía. En ese tiempo vivíamos, nada más éramos ella y yo, no teníamos a nuestros niños. Y así ahí empezó a evolucionar mi trabajo. Empecé primero siendo proveedor de algunos colegas que se enteraron que me salía de la agencia. Decían, oye, pues fíjate que necesitamos a alguien que sepa hacer lo que tú haces, ¿no? Y pues, dale, de freelance. Órale, de freelance, no hay problema, está perfecto, es lo que yo quiero. Y empecé a freelancearles a algunos de sus colegas. Luego la misma agencia me empezó a buscar para, te digo, hacer caricaturas en eventos, para hacer facilitación gráfica. Y luego me empecé a desarrollar en otras áreas. Empecé a buscar otra vez maestros en la parte de cómic para desarrollar más justamente el entendimiento de la narrativa gráfica. Que la narrativa gráfica tiene que ver mucho con el storytelling, solamente que es visual. Es cómo utilizas el dibujo para narrar una historia y que la gente la pueda entender sin necesidad de leer los diálogos. Ya. Ajá, Muy del cómic, que es muy del cómic. El cómic es narrativa gráfica, aunque no todo lo que hay es narrativa gráfica, ¿no? La animación también es narrativa gráfica de alguna manera, pero el movimiento más constante. Y ahí estudié con el maestro Ramón Valdiosera. Él fue, descansa en paz, ya falleció. Él fue dibujante de cómics, también fue diseñador de modas, también fue muralista. Ese señor se hizo de todo. Okay. De todo. De hecho, él se le considera el creador del rosa mexicano porque él lo empezó a utilizar antes que Barragán para moda, cuando era diseñador de modas. Ya. Él empezó a utilizar ese color. Y él me enseñó mucho acerca de cómo contar historias. Okay. Tenía muchas anécdotas que contar y me empezó a explicar este proceso creativo a partir de tomar tan solo una premisa y crea algo a partir de ahí. Y despláyate y búscale y investiga y crea. Ya fue un gran maestro. Fue un gran maestro, el maestro Ramón Valdiosera. ¿Has pensado en dar o como aportar esa parte de conocimiento en talleres o algo así? Quisiera, pero hay veces todavía me cuesta porque tengo 2 problemas. Uno, a veces me explayo mucho y se me va el avión. Y el segundo es el tiempo, ¿no? Y el segundo, no, es la paciencia. Ya. Es la paciencia. No soy muy paciente, que digamos, con la gente. Me cuesta un poquito de trabajo. Sobre todo esta parte de explicarle a la gente los procesos visuales o los procesos. Creo que algo de narrativa gráfica tal vez sí me animaría a darlo. No de dibujo, no enseñar dibujo, pero sí enseñar la parte de narrativa gráfica. Sí me debería animar a hacer un taller. Digo, ahora que lo empieza a contar, sí, a mí es algo que sí me interesa mucho. No, pues igual y sí lo voy a hacer. Tu primer inscrito ya. Ándale. Sí. Oye, bueno, estaban en Ciudad de México, tú ya estabas de freelancer. ¿En qué momento deciden venir acá? Fue en 2020, ya con 2 niños.
Ya, Seguías de freelancer. yo seguía de freelancer. Yo ya no No has regresado no he vuelto a ser empleado. Yo he seguido mi carrera como freelancer porque es sobre todo una vez que nacieron mis hijos me di cuenta que yo no podía regresar a una oficina. Yo tenía que estar ahí para verlos, para estar con ellos, para atenderlos, para apoyar a mi esposa, porque también ella tenía en ese tiempo ella tenía una carrera en un empleo. Y ahora ella también es empresaria por su cuenta y el apoyo que nos damos mutuamente es crucial para que podamos desarrollarnos. Entonces yo ya no, digo que ahorita también a los 50 quién te contrata, pero yo renuncié completamente a la idea de volver a un empleo, a ser empleado. ¿Qué edad tenías en ese entonces cuando saliste? En el 2020 tenía yo... No, cuando empezaste freelancer. Cuando empecé a freelancear, en el 2012 tenía yo 36 años. Okay. 36 años, sí, porque mi hijo nació el año siguiente. Mi primer hijo, Bruno, nació el año siguiente. Y luego... ¿No te dio una ansiedad? No, claro. Yo sí, no, estaba con mucha. Afortunadamente el niño trajo torta bajo el brazo. Tuve muchos proyectos ese año. Yeah. Y también el año que nació mi hija, tuve un chorro de proyectos y fue de, pues, órale, ¿verdad? Que estos niños traían su tortita. Como para tener uno cada año, ¿no? Tampoco. Yeah. Amo a mis hijos, pero la verdad, ser papá ha sido uno de los desafíos más grandes que los que me he enfrentado en la vida. Porque sí no solamente los amo con locura, pero ahora lo que más me cuesta trabajo es soltarlos un poco. Darles chance de aprender por su cuenta, de que tienen ellos que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. A veces me cuesta, los veo y digo, ok, está bien, hazlo, tú puedes, a ver cómo sale. Es así. Yeah. Pero pues, sí, es el parte de... Claro. Yo creo que eso sintió mi papá o mi mamá el día que le dije, sí, me voy al metro ahorita a tomar el camión y yo solo voy en Ciudad de México, sí, cómo no, yo puedo. Y con el miedo, Y mi mamá, el actor famoso, a ver cómo le va. Pero no, sí, afortunadamente. Pero ya viste que sale todo bien al final. Sí, al final sale todo bien, ¿no? Al final, así aprende uno. Claro. Cuando te enfrentas, porque también cuando salí de la agencia, al principio estaba yo de, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y luego empezaba a llegar al trabajo y ya no era qué voy a hacer, es cómo lo hago más rápido, cómo lo hago mejor, me organizo bien para desarrollar los proyectos, para que me dé tiempo de hacer todo. ¿No? Y empecé a utilizar todo lo que aprendí de hacer los mapas mentales en la facilitación gráfica. Era una excelente herramienta para decir, ok, esto funciona aquí así. Tú tenés mis pizarrones. Ya no tengo tantos, pero igual los sigo utilizando en las libretas, ¿no? Yo cargo con un montón de libretas. Tengo una bodega en la casa, una bodeguita llena de cajas con libretas. Yeah. Y ahí tengo desde dibujos, bocetos, anotaciones, mapas mentales, de todo lo que hago. Y los guardo porque hay veces que de repente me acuerdo, tengo muy buena memoria y digo, yo ya había hecho esto, yo ya había hecho algo así. Y si no lo tengo en mis archivos, me regreso a mis libretas y lo busco y aquí está. Y escaneo y saco y voy viendo cómo lo mejoro y todo. Y vale. Ya. O le tomo una foto, ¿no? Porque a veces quieren y le escaneo y ahora tomas una foto. Ya más fácil, ¿no? Sí. Ya. Entonces, a ver, llega el 2020 ya con Llega dos el 2020 hijos. Con los dos niños y la pandemia nos estaba pegando bien duro en el sentido de que no había mucho trabajo y de pronto llega el casero y es de, pues te tengo que subir la renta. ¿Por qué? Porque pues, nos estamos faltando dinero también a nosotros. Claro. Y en México pues, las rentas son una locura y estábamos rentando un departamentito. Y mi suegra vive aquí en Aguascalientes, mi suegra y mi cuñado. Y mi suegra es de, pues, ¿cuánto están pagando? No, pues tanto. Y dice mi suegra, no puede ser. Por ese departamentito, acá con eso que pagan, rentan una casa. Y de pronto mi suegra nos abrió una posibilidad. Si es que vénganse, porque yo les puedo ayudar con los niños. Yo conozco mucha gente, yo les puedo presentar personas y pueden iniciar acá, no tan de cero, porque va a haber trabajo. Claro. Y nos juntamos lo que teníamos, vendimos un chorro de cosas y dijimos, vamos a la aventura. Okay. Y nos lanzamos primero, nos vinimos unos días a buscar casa, encontramos, dijimos, va aquí y órale.
Ya en esos días lo encontraron, luego. Nos dimos una semana y dijimos, o sea, solo tenemos una semana para encontrar casa. Si no encontramos casa, tenemos un problema. Porque aparte ya me estaban pidiendo el departamento. Entonces era así de ya. Y vámonos. Y nos vinimos y empezamos a movernos. Dana empezó a entrar en asociaciones. Primero estuvo en Amexme. Luego empezó ella a hacer eventos de networking para empezar a conocer gente. Yo me empecé a meter más a las redes y empecé a buscar proyectos y encontré clientes en ciertas plataformas. Empecé a encontrar clientes de fuera de México. Tengo que fue donde el inglés me ayudó mucho. Empecé a encontrar clientes que de California, que de Estados Unidos, que de Suiza, y pues con el inglés. El inglés era la herramienta básica y con eso me empecé a mover para conseguir trabajo y conseguir proyectos. Y así lo fuimos haciendo. La pandemia se acabó y nosotros pues, ya estábamos más que establecidos. Nuestros hijos ya les gustaba porque allá en México pues, no podían salir a jugar. No teníamos dónde. Teníamos un parque cerca, pero era estar ahí y estar al tiro porque siempre se les acerca alguien y dices, ¿este quién es? ¿Este dónde salió? Sí. Y acá no. Acá estábamos muy seguros. Y eso, la verdad, no tiene precio. No lo cambio por nada. La certeza. Ya no regresarían a Ciudad de México. No. Aparte que ya no tengo a qué. Ya mi mamá ya no vive en Ciudad de México, mi hermana ya no vive en Ciudad de México, ya tengo mis amigos, sí, pero si vuelvo, voy de visita a ver a mis amigos, a ver a algunos colegas, a platicar, a dar el abrazo, porque sí los extraño, pero a vivir ya no tengo razón para eso. Aparte, como dicen, ya no cabemos, ya no. No, ya no cabe un alfiler, o sea, ya el transporte público es insuficiente, las vialidades son insuficientes, el tema de la vivienda es un problema porque es carísima. Carísimo vivir allá. Entonces, la verdad, no, yo ya no vuelvo. Ya. Oye, Memo, y ahora, ya llegando aquí al presente y yendo un poco al futuro, ¿cómo te ves a ti en el presente y en el futuro? Mira, actualmente lo que quiero es tratar de que GSB se convierta en una, digamos, en un referente a cuanto al branding, en una forma de potencializar mi imagen como diseñador, pero también GSB quiero que se convierta en el potencializador, de otra cosa, que es el proyecto de Comiquealo. Comiquealo es un proyecto que tengo en mente desde hace muchos años para crear cómics hechos en México, no solo creados por mí, sino por otros creadores mexicanos, porque conozco mucha gente que tiene ganas, que están creando por cuenta propia, pero a veces les hace falta cierto apoyo, cierta guía. ¿Por qué? Porque cuando tú eres creador independiente, tú eres todo. Eres el escritor, dibujante, editor, letrista, colorista, vendedor, vas a ver al impresor, te peleas con el impresor, todo. Y yo quiero que Comiquealo se convierta en un sello editorial que ayude a otros creativos a tener un poquito de guía, ¿no? En el sentido de que a lo mejor yo sí seguir creando proyectos, pero con más calma, con más tranquilidad, pero también fungir como editor y ver que la gente esté siendo guiada correctamente. A ver, es que mira, aquí checa bien tu página, a lo mejor aquí podrías acomodar la secuencia de esta forma para que te funcione mejor, etc. Okay. Ese es un sueño que tengo a largo plazo, es realmente a lo que quiero que eventualmente GSB me lleve y que GSB se convierta por sí mismo en un sello de branding, pero que tenga sus diseñadores, que tenga su dirección artística adicional, ¿no? Que trabaje junto con Comiquealo. Claro. Al final de cuentas, Comiquealo sí sería como tu pequeño bebé. Sí, Comiquealo sí ha sido mi bebé desde hace muchos años. Tengo la idea y tengo la marca registrada, entonces es algo que quiero que funcione bien en su momento, ¿no? Así será, sí lo veo. Yo también. Pues en eso estoy todavía dibujando, estoy creando, ahorita estoy trabajando en una novela gráfica que es un homenaje a mi papá,
no es sobre su vida, sino es cómo lo veía yo en papá, cómo veo lo que aprendí de él, sus enseñanzas, cómo me sentía alrededor de él, etcétera. Y estoy trabajando también desde hace un par de años en un proyecto que se llama Casos y Misterios de Barton Broccoli, que es una historia de detectives, eso explora un poquito más mi lado cómico, mi lado sarcástico, porque tengo este detective que es un brócoli victoriano, vive en Inglaterra, pero todos los personajes son verduras o frutas. Y lo escribes tú. Y yo lo escribo. Okay. Un tiempo lo dibujó un colega mío que se llama Iván Tapia, un gran dibujante que ahorita está haciendo un descanso del dibujo y lo estoy dibujando yo, ¿no? Pero voy un poquito lento con este asunto de Barton Broccoli, pero la idea es eventualmente sacar la novela gráfica del primer caso, que es la extraña desaparición de la señorita Lechuga. Okay. Todo surgió de mi suegra, créeme que... ¿Tu suegra es la señora Lechuga, no? No, mi esposa. Lo que pasa es que a mi esposa le encantan las ensaladas. Y un día estaban discutiendo sobre la comida y decía mi cuñado, no, pizza. No, ensalada. Y dice mi suegra, ay, no, pizza. Es que tú eres la señorita Lechuga. Memo, crea la señorita Lechuga y que sea Dana. No manches. Y de ahí de repente mi mente viajó a la velocidad de la luz y de regreso. Y ya tenía yo una idea en la mente, la extraña desaparición de la señorita Lechuga. Y empecé a escribir. Empecé a escribir y empecé a crear los personajes y empecé a darle forma y de repente dentro de todo eso, surgió Barton Broccoli. Y me di cuenta que Barton Broccoli era mi Sherlock Holmes. Yo siempre fui lector de Sherlock Holmes. Desde niño me encantaban las historias de Sherlock Holmes. Mi papá me puso las películas de Sherlock Holmes de hace años, donde salía Peter Cushing. ¿Viste la serie con Benedict? Sí, vi la de Sherlock. Muy buena. Vi la de Elementary. También, bueno, yo vi un chorro me encantan todas las que tengan que ver con Sherlock Holmes. Entonces, realmente, para mí fue un momento creativo impresionante y empecé a escribir y escribir y escribir y hacer storyboards y hacer las páginas en boceto y todo. Y de repente le platiqué el proyecto a mi amigo Iván y me dijo, no, yo tengo que dibujar eso. Y entonces le pasé mis bocetos y mis storyboards y él empezó a crear la historia, a dibujarla, mientras yo la iba escribiendo y luego yo le ponía color digital y así la fuimos haciendo. Ya ahorita la hago yo solo, pero tras el fallecimiento de mi papá dejé un poquito de lado todo porque yo necesitaba hacer las paces con todo lo que sentía y empecé a crear esta otra historia. Que ahorita ya estoy como a la mitad, pero la idea es acabarla este año, como de lugar. Oye, Memo, ya casi se nos acaba el programa, pero quiero preguntar dos cosas. Bien. Una, ¿cómo encuentras inspiración? Híjole, yo encuentro inspiración en todo, en la naturaleza, encuentro inspiración en una noticia que leo, encuentro inspiración en las historias que otras personas me cuentan de sus vidas, encuentro inspiración en todos los cómics que he leído, en todo. O sea, yo encontré inspiración para la señorita Lechuga en una frase que me dijo mi suegra. Realmente el tema está en que todo lo que he leído, todo lo que he visto a lo largo de la historia existe en mi mente y me ayuda a formar eso. Hay un autor que yo cito mucho porque soy muy fan de él, que se llama Jake Parker, que es un creador de cómics, ilustrador. Y él dice que todos tenemos una cuenta de banco visual de todo lo que vemos en toda nuestra vida y que hay que enriquecerla constantemente viendo más cosas y disfrutando más cosas de la vida, saliendo a la calle. Porque nunca sabes cuando un detalle que pueda parecer insignificante para otros se pueda convertir para ti en la base para una historia espectacular. Justamente. Desde ahí encuentro la inspiración en todo lo que veo, todos los días. Sí. Es muy interesante porque, trabajamos en la parte creativa y creo que el bloqueo creativo es muy común. Es muy común, sí te lo creo, pero el bloqueo creativo nace de la emoción, nace de la sensación de que eres cuando te sientes un fraude, cuando no te sientes realmente un creativo y de repente toda tu mente se bloquea. Sí. Y a veces tienes que hacer las paces con eso y decir, ok, tal vez no soy el creador que siempre soñé ser, pero soy un creador.
y tengo que salir de esto, ¿no? Y tienes que salir, caminar, leer, abrir un cómic, abrir una revista, ver una película, salir, a lo mejor ver algo que nunca verías y que dirías, no, esto jamás lo voy a ver, tal vez es el momento de verlo, tal vez. Justo. Ajá. Y justo como decíamos, la creación es humana y como creadores somos humanos. Exacto. Oye, Memo, para cerrar el programa, cuéntanos, a lo que, como llegamos hasta aquí, ¿cómo te ha tratado Hidronet en tu Bueno, paso? Hidronet es una maravilla. Me encanta Hidronet. Yo soy una persona introvertida en muchos sentidos. A pesar de que me veas hablando muy bien contigo ahorita, Es que hay confianza. hay confianza, hay confianza. Me cuesta mucho trabajo entablar relaciones nuevas. Hidronet me ha empujado a conocer mejor a la gente, a abrirme más, y me ha llevado a conocer empresarios impresionantes que hacen cosas que yo no me imaginé que se hicieran, como por ejemplo Paulo de ¿De Resanic. Uh-huh. Yo lo pongo siempre de ejemplo porque jamás me imaginé que existiera un negocio así. Jamás me imaginé que alguien hiciera eso de asegurar a las personas en las alturas, porque tú ves a la gente trabajando en los edificios y jamás me imaginé que hubiera toda esa tecnología que él maneja. No, y el episodio que nos contó cómo llegó hasta eso es... Sí, no sí, yo tuve un 1-1 con él y fue fabuloso escucharlo, ¿no? He conocido gente también como Paula Ríos, que sabe muchísimo de su tema legal, lo entiende perfectamente, o gente como Judith Becerril de Chipmunk, que sabe de café, lo que yo no me imaginaba que se pudiera hacer con café o que implicara el café como el tostado. Resulta que tienes que tener una persona que realmente sepa catar el café para hacer el tostado. Yo no sabía eso hoy. Hoy tuve la oportunidad de platicar con ella y fue maravilloso. Ella falta de venir al programa, hay que Tienes que venir, Judith. Sí. Pero de verdad, Hidronet creo yo que es no solo una oportunidad de conocer posibles clientes o de hacer negocios, es una oportunidad de conocer un universo amplio, no solo de personas, sino de lo que hacen esas personas. Y de ahí también tomo inspiración. Claro. De ahí también tomo aprendizaje de cómo se pueden hacer las cosas diferentes o mejor. Y creo que como dice Dana, te cobijas de gente que está en el mismo camino. Así es, te cobijas de gente que está en el mismo camino que tú. Justamente. Muy bien. Oye, Memo, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿En qué medios? En redes sociales, ahorita estoy estrenando las redes sociales de GSB Identidad Corporativa. Está en Instagram y está en Facebook, así como GSB Identidad Corporativa. Okay. También pueden encontrar con Miquelo, también forma parte de lo mismo. Pueden encontrar con Miquelo tanto en Instagram como en Facebook. Okay, ahí vamos a ponerlo de todos modos, todas las redes para que te puedan encontrar y de todos modos te vamos a etiquetar. Muchas gracias, Memo, por compartirnos, por abrirte y por darnos la oportunidad de conocer a la persona. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad ha sido un placer. Es una experiencia muy, muy diferente y pues espero que les haya gustado la entrevista. Claro que sí, digo, échenselo en Spotify y aprovechando, recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas. Estamos realmente echándole ganas para que puedan encontrarnos en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Spotify, que es la más usada, y aquí mismo en YouTube, en su casa, para que puedan no solo escucharla, sino también ver todo lo que las caras que hacemos, que digo, muchas veces una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces vénganse a YouTube para que también puedan ver todas nuestras expresiones. Y además, también estamos en todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok y hasta en LinkedIn pueden encontrarnos, etiquetarnos y comentarnos. Si eres emprendedor, empresario, estás freelanceando y necesitas aprender de alguien que ya ha recorrido este camino, este es un muy buen comienzo para que escuches cómo es que hemos llegado hasta donde estamos, qué es lo que hemos sufrido y dónde está esa comunidad de gente como tú. Creo que estas historias que contamos son también sus historias, porque el camino que estamos recorriendo, muchos ya lo han recorrido y ustedes lo pueden recorrer también. Justamente, y este podcast es para ustedes. Este podcast es 100% para ustedes y nos estaremos viendo. Nos estamos viendo en los próximos episodios junto con Raúl Rosales. Un saludo.
Recuerden seguirnos. Mi nombre es Oscar. Estuve aquí con Memo. Y a las órdenes. Hasta la próxima.